Para un inglés que escribía en 1603, los turcos otomanos eran el terror más grande del mundo. Este era un punto de vista universalmente compartido por los cristianos de Europa. Durante los 2 siglos precedentes, los otomanos habían engullido los últimos vestigios del Imperio Romano en Oriente. Habían conquistado toda la península balcánica y habían aparecido ante las puertas de Viena, amenazando con poner toda Europa central bajo el califato islámico. Su poder se extendía desde el Mar Rojo y el Golfo Pérsico hasta Hungría y la costa de Berbería en el norte de África, y habían estado cerca de dominar todo el Mediterráneo. El Imperio Otomano toma su nombre de su fundador, Osmán I, un jefe nómada que a finales del siglo XIII declaró la independencia de su pequeño estado en Anatolia de los turcos selúcidas, que eran entonces la gran potencia de la región. Se dice que Osmán, mientras se encontraba en casa de un hombre santo, soñó que la luna se levantaba del pecho del hombre santo y se sentaba en su propio pecho. En cuanto ocurrió, sigue el relato, nació un árbol de su ombligo y su sombra cubrió todo el mundo. El hombre santo explicó a Osmán que este sueño predecía la soberanía de él y de sus descendientes. Pues bien, Osmán y sus sucesores emprendieron la tarea de convertir este sueño en realidad, eliminando la presencia bizantina en Asia Menor y expandiéndose hacia los Balcanes, donde los campesinos cristianos descubrieron que eran mejor tratados por los otomanos que por sus anteriores señores cristianos, los bizantinos, herederos del Imperio Romano de Oriente, y quedaron confinados a su capital, Constantinopla, hasta que ésta también cayó en el gran asedio de 1453, marcando el fin de los 2 milenios de historia romana y provocando una gran impresión en toda Europa. Los otomanos convirtieron Constantinopla en su capital, rebautizándola como Estambul, que quiere decir la ciudad. El sultán que había capturado Constantinopla, Mehmed II, también completó la conquista de Grecia y estableció una cabeza de puente al otro lado del Mar Negro en Crimea. Sus sucesores, Bayezid II y Selim I, conquistaron Siria, el Levante, Egipto y parte de Arabia, incluidas las ciudades santas musulmanes de Medina y la Meca. El poder otomano alcanzó su cenit bajo el hijo de Selim, Solimán I, que reinó de 1520 a 1566 y que fue conocido como el Magnífico. Pues bien, Solimán arrebató Mesopotamia a los persas, conquistó Hungría y Transilvania y en 1529 asedió Viena, retirándose a causa del invierno. Solimán también creó una armada eficaz que usó para tomar la isla de Rodas de manos de los caballeros de San Juan, mientras que el poder otomano se extendía hacia el Mediterráneo occidental a través de los corsarios de la costa de Berbería, que se convirtieron en vasallos del sultán. Para la cristiandad occidental, el turco representaba una amenaza para su propia existencia y estaban en circulación numerosos relatos sobre las atrocidades otomanas. Sin embargo, en general, los sultanes otomanos fueron tolerantes con las prácticas religiosas de sus súbditos cristianos y no musulmanes, en fuerte contraste con las persecuciones religiosas desencadenadas en Europa por los príncipes cristianos antes, durante y después de la Reforma. Las ambiciones otomanas en el Mediterráneo occidental fueron finalmente aplastadas en 1571, cuando la flota turca fue derrotada por las fuerzas conjuntas de españoles y venecianos en Lepanto, frente a las costas de Grecia. Después de eso, la historia otomana es la de una lenta decadencia. Mirando hacia atrás desde la perspectiva de finales del siglo XIX, un historiador turco describe la fortuna del Estado otomano después de la época de Solimán el Magnífico como una oscilación entre decadencia y angustia otoñal,
y restauración y rejuvenecimiento primaveral. Pero la tendencia general era solo una, hacia la decadencia. Turquía, que una vez fue el azote de la cristiandad, fue conocida como el enfermo de Europa. Se pueden identificar varias razones para esta decadencia. Los propios sultanes fueron culpables en parte al hundirse en un aislamiento indulgente, en sus lujosos palacios, rodeados por sus harenes y sus cortesanos aduladores. Al mismo tiempo, la administración centralizada, establecida por Solimán, se desintegró a medida que los administradores locales, los pachás, asumían mayores poderes. La eficacia del gobierno central también se vio debilitada por la tendencia creciente a otorgar los empleos administrativos sobre la base de la herencia más que del mérito. Otro factor fue el conservadurismo creciente dentro del mundo musulmán, que en su momento fue el crisol de la innovación intelectual y tecnológica. Así, el Imperio Otomano quedó prácticamente al margen de dos acontecimientos cruciales que transformaron Europa y América en los siglos XVIII y XIX, la Ilustración y la Revolución Industrial. A medida que disminuía el vigor de los otomanos, las potencias vecinas empezaron a presionar sobre las fronteras de su imperio. Después de otro asedio fracasado de Viena en 1683, los austríacos pasaron a la ofensiva y conquistaron Hungría, mientras que a finales del siglo XVIII los rusos ocuparon la mayor parte de la costa septentrional del Mar Negro. En el siglo XIX, la agitación nacionalista aumentó entre los súbditos cristianos de los otomanos en el sureste de Europa, y los otomanos respondieron con un aumento de la represión para gran horror de la opinión pública de Occidente. Sin embargo, las potencias occidentales estaban alarmadas por las ambiciones rusas a medida que declinaba el poder otomano en los Balcanes y en el Mediterráneo oriental, temiendo un cambio en el equilibrio de poder. En especial, Gran Bretaña creía que Rusia amenazaba la ruta hacia la India, en concreto su propia ruta, su posesión imperial más importante. Siguieron una serie de guerras y crisis diplomáticas mientras Austria y Rusia competían por el dominio en los Balcanes en desintegración. Esta rivalidad culminó en la Primera Guerra Mundial, en la que Turquía salió con Austria y Alemania contra Rusia, Gran Bretaña y Francia. La derrota final de Turquía en la guerra condujo al desmantelamiento definitivo del Imperio Otomano.